Bueno, una de las escenas más icónicas del cine nacional, hoy desguazado también por este gobierno que, entre otras cosas, esta semana eliminó la cuota de pantalla para películas nacionales. No sé cómo le hubiera ido Esperando la carroza, esa brillante película, donde hay una escena que nos causa gracia por lo terrible, que es cuando Luis Brandoni va a un barrio muy popular con un Darío Grandinetti que está ahí jugando a la pelota, y entra a la casa de los familiares y cuando vuelve le dice al que lo acompañaba, le dice, ¿sabés qué tenían para comer? Dice, 3 empanadas. Pero lo dice comiéndose una. O sea que la bestia había registrado que había poca comida, pero nunca había registrado que él se estaba llevando 1/3 de la comida que había. Y se la estaba comiendo en el auto. Y quedó esa frase, ¿sí? 3 empanadas como una cuestión de miseria. De miseria, pero sobre todo creo yo lo tremendo de esa escena es el no registro de esa miseria por parte del personaje de Brandoni, que aún viéndolo se come una de las empanadas. Bueno, ni 3 empanadas ahora entre el gobierno, un sector del empresariado y un sector de la CGT. ¿Por qué? Ayer pasaron 2 cosas. Una tiene que ver con los alimentos. Ustedes recuerdan que acá en el Destape revelamos ya hace 2 meses que el gobierno tenía más de 5 millones de kilos de comida en los depósitos sin entregar. Después nos enteramos y también publicamos de que parte de esa comida se estaba por vencer y la gestión del gobierno de Javier Milei no compra comida y además sigue sin repartirla como corresponde. Eso derivó en 2 causas judiciales, una en el fuero penal, que había arrancado antes, en realidad la había iniciado Juan Grabois porque no les estaba mandando la comida y a esa causa le sumaron el trabajo nuestro, que mostró que no la repartían, pero la tenían guardada. Esa es la causa penal. Y después hay una causa en el fuero contencioso administrativo, iniciada también por Grabois, por el CELS, y que abrió un proceso colectivo en el cual un montón de organizaciones sociales se sumaron, para exigirle al Estado que cumpla con el presupuesto y que cumpla con los acuerdos internacionales que tiene firmados. ¿Sí? Esa es una demanda contra el Estado. Bueno, en esa, el juez Walter Lara Correa le dijo al gobierno de Javier Milei, informame qué estás haciendo con el presupuesto, qué estás haciendo con la plata que tenías para esto y además ejecutá los planes alimentarios. No lo cumplieron y durante la feria judicial, que seguimos en feria judicial, le dieron al gobierno 48 horas para que informe si estaba cumpliendo o no con eso. Bueno, el gobierno no solo no reparte la comida, sino que apeló esa decisión. Y ayer el juez de feria, el juez Cormick, le dijo, no, entreguen la comida y además mostrame cómo la estás entregando. Pero lo concreto es que siguen sin entregar la comida y sin hacer las cosas que tienen que hacer. En un país donde millones de personas necesitan de la asistencia del Estado para comer. Y ayer también hubo reunión del Consejo Directivo de la CGT. En la editorial de ayer hablábamos de esta polarización asimétrica, en el cual hay un sector de la polarización que corre tanto el eje de la discusión que el otro sector, termina cediendo tanto que al final ni siquiera se identifica con lo que estaba defendiendo. ¿Sí? Yo lo graficaba, si vos estás discutiendo del 1 al 10 y la polarización está entre los que piden 1 y los que piden 10, y bueno, más o menos podemos negociar en 5 cediendo los 2. Si el que está en 10 se va a 100, ¿sí? La mitad pasa a ser 50. Y si vos que estabas plantado en 1 para negociar a 5, decís, bueno, está bien, se fueron a 100, entonces acepto 20, te fuiste al carajo y perdiste absolutamente tu identidad en los reclamos que tenías. Y yo planteaba ayer en el editorial que a la CGT le estaba pasando eso. Esto se estaba polarizando asimétricamente y estaban cediendo demasiado. Bueno, ayer finalmente dijeron, bueno, ahora, como nos dimos cuenta que el gobierno no nos da nada, porque por ejemplo la CGT le pedía al gobierno que no implementara ganancias y el gobierno le sacó por decreto la implementación de ganancias el mismo lunes. Bueno, finalmente ayer la CGT dijo, bueno, vamos a mostrarnos un poco más enojados con el gobierno, vamos a movilizar a San Cayetano. Raro igual, porque, qué sé yo, es una gran movilización siempre San Cayetano, no hace falta que vaya a la CGT. Y la verdad que yo preferiría que la discusión sea un poco más terrenal.
no ir a pedirle un santo que resuelva los problemas que son terrenales, que es que el salario no alcanza. Y no alcanza porque la semana pasada hubo reunión del Consejo del Salario. La CGT pidió en ese momento un salario mínimo a julio de 480.000 pesos y los empresarios contestaron con un salario de 245.000 pesos. Bueno, hoy llegó lo que se llama el laudo del gobierno. Cuando el sector empresario y el sector trabajador no se ponen de acuerdo, el que decide es el gobierno. Bueno, y efectivamente hoy apareció en boletín oficial que a julio, recién les dije, 480 lucas pedía el sector trabajador, 245 decía el sector empresario. Adivinen de qué quedó más cerca. Bueno, de lo que pedía el sector empresario. En vez de 245, 254, 9.000 pesos de diferencia con lo que pedía el empresariado, 200.000 pesos de diferencia con lo que pedían los trabajadores. Y lo van a dar en 4 tramos. Esto va a terminar en octubre, el 1 de octubre, el salario mínimo en 271.000 pesos. O sea, en octubre el salario mínimo va a quedar 200 lucas abajo de lo que pedían los trabajadores para julio. Esa fue la decisión del gobierno. Frente a esto, la CGT va a movilizar a San Cayetano. Es poco pobre. ¿En qué contexto esto? Bueno, voy a volver a mostrar el dato de Cifra. El Cifra es el centro de estudios de la CTA, que no acepta estas cosas, obviamente, y que te muestra que el salario mínimo está en su peor nivel real en 30 años. Recuerden siempre la diferencia entre real y nominal, ¿sí? Seguramente en el 2001, que es el último peor dato, vos el salario mínimo, no me acuerdo cuánto estaba, pero era 200 pesos. Hoy son 230.000 pesos, sí, pero te alcanza para menos. Acuérdense siempre eso, si vos cobrás 100 mangos y la leche vale 25, te alcanza para 4 leches. Si vos pasás a cobrar 150 mangos y la leche pasa a 50 pesos, vos nominalmente cobras más, pero te alcanza para 3 leches. Entonces tu salario real es menor. Esa es la diferencia entre salario real y salario nominal. Bueno, tenemos el peor salario real, salario mínimo real, en 30 años. Entonces junten las dos cosas. Un gobierno que no reparte comida y un gobierno que cuando tiene que definir un salario, lauda automáticamente lo que le pidió el sector empresario. Por eso ni 3 empanadas, porque volviendo a la imagen esa, la imagen esa era muy terrible por la miseria y por el no registro de la miseria, del tipo que encima se le comía una empanada. Por ahora ni siquiera. No te reparten las empanadas, no hay registro de la miseria y ni siquiera hay una movilización acorde a ese no registro y a ese no reparto de los alimentos. Ni 3 empanadas en la Argentina de Milei. Explicar los hechos y su importancia.